del tema que corresponde a aspiración manual endouterina. A ver, cuando quieran empezamos, por favor. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo Soy estás, Héctor Mauricio? Aikachi Sí, y bueno, esta exposición nos toca, ¿no? A Lucero Vaca Delgado y a Héctor Aikachi, ¿no? Que es acerca de la aspiración manual endouterina, AMEU, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta va a ser, bueno, se define como el método en el que se utiliza un dispositivo, ¿no? Que es el que está en la imagen, que esta tiene forma de aspirador y esta va a producir un vacío, ¿no? El cual va a permitir succionar el contenido del útero y esto va a funcionar a presión negativa. Siguiente, por favor. Entonces, este dispositivo se utiliza en ciertas situaciones, ¿no? En el caso del aborto incompleto, siempre y cuando la altura uterina sea menor o igual a 12 centímetros, ya que no existen cánulas mayores para la realización de un legrado en una altura uterina que sea mayor a esta, ¿no? Mayor a 12. También en caso del aborto séptico, siempre y cuando la paciente haya recibido antibiótico-terapia de 6 a 8 horas previos a la intervención, ¿no? Esto debido a que el tratamiento antibiótico va a crear un ambiente adecuado con una menor reacción antiinflamatoria, ¿no? Y va a disminuir los riesgos de lesiones que puedan provocarse, ¿no? Por ejemplo, una perforación uterina. También la gestación embrionada, ¿no? O el embrión muerto retenido. Esta va a ser una indicación. También en el caso de la mole hidatidiforme, esta está indicada independientemente de la altura uterina y en la biopsia de endometrio cuando existe alguna patología endometrial, ¿no? En esta situación, pues, es suficiente las cánulas de menor diámetro. Siguiente, por favor. Y las contraindicaciones del procedimiento son, pues, que la falta de destreza del personal que va a realizar el procedimiento, un aborto séptico que no haya sido tratado antes con, bueno, que no se haya utilizado de profilaxis, ¿no? La antibiótico terapia. También las trombofilias o el aborto incompleto diferido con una altura uterina mayor a igual a 12 centímetros. Siguiente, por favor. Cuando la altura uterina es mayor a 12 centímetros, se utiliza otros procedimientos, ¿no? Bueno, tenemos que las características del instrumental de la MEU va a ser que va a estar fabricado con altos estándares de calidad, es fácil de aprender y de utilizar, ¿no? También va a tener un alto nivel de eficacia, de seguridad y de aceptabilidad por los pacientes, es versátil y portátil, ¿no? Y de bajo costo y con posibilidad de reutilización. La OMS recomienda en estas situaciones el AMEO, ¿no? En comparación de los métodos tradicionales debido a la baja tasa de complicaciones que pueda haber, como la perforación, etcétera. Siguiente, por favor. Y las ventajas de realizar el AMEO es que va a haber menor tasa de lesión cervical, va a haber menor tasa de perforación uterina, menor pérdida hemática, va a haber menor necesidad de anestésicos generales, ¿no? Ya que esto se suele utilizar con anestesia local, ¿no? Con lidocaína al 1%, ¿no? Para cervical, ¿no? Entre las 4 y las 7, ¿no? Y, perdón, entre 5 y 7. También menor necesidad de analgésicos y sedantes, ¿no? Y menor incidencia de infecciones. Siguiente, por favor. Esta es la cureta de Sims, ¿no? Que se utiliza en el legrado. Esta se puede utilizar siempre y cuando la altura uterina sea mayor a 12 centímetros, ¿no? Ya que la no, bueno, la indicación es que se utilice siempre y cuando la altura uterina sea menor a 12. Vemos que la cureta de Sims, ¿no? Tiene un borde filoso, ¿no? En un extremo distal, y esto pues puede ocasionar perforaciones uterinas, ¿no? En cambio, las cánulas de la MEU tienen un borde romo y el borde cortante se encuentra lateral, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se debe empezar, no? Se debe utilizar la metodología de no tocar, o sea, no tocar los instrumentos que van a estar en contacto con la cavidad uterina para evitar las infecciones. Siguiente. Y esta va a ser, pues, los instrumentos que se van a utilizar, ¿no? Tenemos las cánulas de Karman, tenemos los dilatadores de Hegar, la jeringa, ¿no? Las pinzas de Pozzi, tenemos la riñonera donde se van a colocar los restos que van a ser aspirados, tenemos el
¿cómo se llama? El dispositivo, ¿no? Que vamos a utilizar para aspirar. Siguiente. Entonces, va a haber una zona rígida que es la zona que debe evitar tener contacto, ¿no? El médico o el que va a realizar el procedimiento, porque esta zona va a estar en contacto con la cavidad uterina. Entonces, eh, las cánulas se deben sostener, ¿no? Desde los bordes distales, como vemos, y pues los dilatadores de Hegar desde el tercio medio va a tener con un pequeño mango para poder agarrar, sostener, ¿no? Y tenemos la zona semirrígida. Esta zona, pues, sí puede ser manipulable, ¿no? Por el operador. Siguiente. Ahora, respecto a qué cánulo utilizar, esto va a depender de la altura uterina, ¿no? Entonces, en pacientes donde de 4 a 6 semanas después de la fecha de última regla se utiliza una cánula, se sugiere, ¿no? De 4 a 7 milímetros, cuando es de 7 a 9 semanas después de la fecha de última regla, de 5 a 10 milímetros, y cuando es de 9 a 12 semanas se recomienda de 8 a 12 milímetros, ¿no? Siguiente, por favor. Estas son las cánulas. Siguiente. Y eso es lo que les mencioné, ¿no? Del borde romo, que va a tener el extremo distal de la cánula, con la abertura que se va a encontrar lateral, ¿no? Y esto evita, pues, las complicaciones como la perforación uterina. Y también la cánula puede servir como un histerómetro, debido a que va a tener unos puntos, ¿no? Para poder tener una idea de cuánto es la distancia, ¿no? Siguiente, por favor. Y este es un video del procedimiento de Ameo. IPAS presenta Ameu, la mejor opción para evacuación endouterina y biopsia de endometrio. Ameu sustituye el uso de la legra por el de la cánula, cuyo diámetro uniforme y mayor flexibilidad disminuye la necesidad de dilatación cervical y la incidencia de complicaciones. Ameu es la técnica indicada cuando el útero tiene un tamaño no mayor al equivalente a 12 semanas de embarazo, es decir, 12 semanas posteriores a la fecha de la última menstruación, FUM, para el tratamiento de las siguientes formas clínicas de aborto: en evolución o inminente, inevitable, incompleto e infectado. Ameu también está indicada en las siguientes condiciones: embarazo anembriónico, mola hidatidiforme, retención de restos placentarios y obtención de muestras de tejido endometrial. La seguridad que representa la aplicación de Ameu se debe en gran parte al diseño de la tecnología desarrollada. El instrumental consta esencialmente de jeringas. Las hay con válvula sencilla y con válvula doble. Ambas tienen una capacidad de 60 centímetros cúbicos y producen un nivel de succión de 26 pulgadas de mercurio, que se mantiene casi constante hasta que han sido llenadas al 90% de su capacidad. La jeringa con válvula doble consta de un cilindro sin pivote, complejo de válvula con 2 botones, émbolo, anillo O y anillo de seguridad. Esta jeringa puede ser conectada a todas las cánulas. Usted deberá elegir el que corresponde al diámetro de la cánula que prevé utilizar. Las cánulas de Karman varían principalmente en diámetro y flexibilidad. Las hay con diámetros de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 milímetros. Y son flexibles, semirrígidas y rígidas. Procedimiento: cúbrala con campos estériles y lleve a cabo aseo vulvoperineal. Para colocar el espéculo en la vagina es importante ampliar el introito vaginal. Separe los labios menores e introduzca el espéculo gentilmente y en posición oblicua, buscando el mayor diámetro para no lastimar a la paciente. Rote el espéculo suavemente, apoyándolo en la cara posterior de la vagina e introdúzcalo hasta llegar al fondo. Abra lentamente la valva anterior y fije el espéculo. Con el tenáculo fije el cérvix para alinear su eje con el del útero. Si es necesario el bloqueo paracervical, cargue la jeringa con lidocaína al 1%.
La cantidad de anestésico a aplicar en cada sitio de punción varía entre 5 y 8 mililitros. Realice la dilatación del cérvix solo en caso de que el canal cervical no permita el paso de la cánula adecuada. Traccione ligeramente el tenáculo e introduzca gentilmente la cánula. Es muy importante que no toque el extremo que va a ser insertado en el útero. Liberación del vacío. Presione y libere los botones para abrir la válvula. Al hacerlo, el vacío se libera e inicia la succión. En este momento deben empezar a fluir líquido y restos tisulares. Inicie la evacuación del contenido del útero con movimientos suaves de rotación. Primero, aspire el contenido de la cavidad uterina y después, desplace la cánula hacia atrás y hacia adelante. Es importante sostener la cánula con los dedos pulgar y medio colocados a la distancia más próxima del cérvix. Haga pasar la cánula por todas las paredes y bordes del útero. Esta posición de los dedos le permite tener una referencia de dónde se encuentra la punta de la cánula que raspa las paredes uterinas y dar firmeza a la cánula. Realice movimientos largos para que la aspiración sea uniforme. Al concluir la evacuación, retire la cánula del útero. Ya que ésta se encuentra en el exterior, desconecte la jeringa y vierta su contenido en un recipiente para ser inspeccionado. Al concluir la MEU, registre los signos vitales de la paciente mientras aún está en la mesa de tratamiento. Permita que la paciente descanse en un sitio cómodo donde su proceso de recuperación pueda ser vigilado. Verifique que el sangrado y los cólicos uterinos hayan disminuido. Si ella es RH negativo, administre inmunoglobulina anti-RH. La paciente puede ser dada de alta después de que la evaluación médica indique que no hay presencia de complicación alguna. La paciente camine sin ayuda. Haya recibido información sobre su proceso de recuperación y seguimiento. Haya recibido información amplia sobre el reinicio inmediato de su fertilidad. Mientras usted vio y escuchó el contenido de este programa, las vidas de miles de mujeres cambiaron. Aspiración manual endouterina, AMEO. La técnica versátil, eficaz y segura que le permitirá contribuir a mejorar el panorama de la salud reproductiva de la mujer. Bueno, doctora, esa sería la revisión teórica y vamos a ir al caso clínico. Siguiente. Siguiente, por favor. Son las diapositivas de mi compañera, ¿no? Lucero Vaca. Este es un caso clínico de una malformación uterina arteriovenosa, ¿no? Bueno, esta suele ser una condición rara, ¿no? Pero potencialmente mortal, donde va a haber una lesión vascular que va a estar formada por una conexión anormal entre una arteria y una vena, ¿no? Y esto suele tener una localización más frecuente en la pelvis y pues de cierta forma va a involucrar al útero, ¿no? Y pues esto es muy raro, es una patología muy rara, ¿no? Se han reportado cerca de 100 casos y estas se suelen clasificar en congénitas, en congénitas y en adquiridas, ¿no? Y las congénitas suelen resultar de un desarrollo embrionario normal entre las estructuras vasculares, ¿no? Y estos van a producir comunicaciones anormales arteriovenosas y las adquiridas, pues que son las más frecuentes, pueden ser traumáticas, ¿no? De un origen traumático por alguna afectación de algún tumor trofoblástico del lecho placentario, o también pueden ser desencadenadas por alguna causa obstétrica, ¿no? Como la multiparidad, el aborto, intervenciones como las miomectomías, el legrado, la cesárea, ¿no? O también problemas placentarios como el acretismo. Y pues entre las manifestaciones clínicas va a ser, pues, algunas suelen cursar de forma sintomática, otros van a tener alguna hemorragia vaginal, ¿no? Que suele ser la presentación más frecuente de esta patología. Bueno, entonces, comentando acerca del caso, es una paciente de 20 años de edad que consulta al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas, ¿no? De la Universidad Nacional de Asunción, por un cuadro de menometrorragia de 2 semanas de evolución y dismenorrea, ¿no? La paciente niega patologías de base y no tiene antecedentes patológicos relevantes, ¿no?
Respecto a sus antecedentes ginecológicos, comenzó, bueno, su menarca fue a los 15 años, ¿no? Su régimen catamenial es de 28,5, su fecha de última regla fue el 6/2 del año 2015, refiere dismenorrea, métodos anticonceptivos pues ninguno, ¿no? Tiene una vida sexual activa, inició sus relaciones sexuales a los 15 años y ha tenido una gesta, ¿no? Y un aborto, el cual fue por un embarazo molar, ¿no? Se le realizó la aspiración manual endouterina, ¿no? El AMEU, en el año 2012. Siguiente. Al examen físico se encontraba hipotensa, lúcida, ¿no? Con una presión arterial de 80/40, un pulso filiforme de 110 por minuto, ¿no? Es un pulso débil. El pulso filiforme es un pulso débil, ¿no? Que se encuentra en pacientes hipotensas, ¿no? Frecuencia respiratoria de 24 por minuto. Y al examen ginecológico, los genitales externos pues eran acordes a su edad y sexo. La especuloscopía encontraron un cervix posterior, un orificio cervical externo puntiforme, y se observa moderada cantidad de coágulos en canal vaginal, ¿no? Y no se constata sangrado activo. Y al tacto bimanual se encontró un útero de tamaño conservado, ¿no? Un cervix posterior de consistencia sólida y elástica, el orificio cervical externo cerrado, los fondos de saco libres y no dolorosos, y la palidez de piel y mucosas, ¿no? De 3 cruces, ¿no? Debido a su estado. Siguiente, por favor. Ahora, le solicitaron un hemograma, ¿no? Con una hemoglobina de 5,7, un hematocrito de 15,9%, ¿no? Con un recuento plaquetario normal. La orina se encontró proteínas 2 cruces, cuerpos cetónicos y bilirrubina 2 cruces, ¿no? Y leucocitos de 2 a 5 por campo, ¿no? Su urea es de 22 miligramos por decilitro, su creatinina es de 0,7 miligramos por decilitro, el hepatograma normal y para VIH y sífilis no reactivos, ¿no? TSH de 2,02, beta-HCG cuantitativo negativo y tipificación grupo B, ¿no? RH positivo. Siguiente. Entonces, con estos datos, la paciente ingresa al servicio con los diagnósticos de una hemorragia uterina normal, de etiología a determinar, ¿no? Y la anemia severa. Entonces, durante su internación se realizó una transfusión de glóbulos rojos concentrados. Se le realizó una eco transvaginal, ¿no? Donde se muestra el útero de tamaño normal, contorno regular, ¿no? Un miometrio heterogéneo a expensas de múltiples imágenes anecoicas en todo el espesor de la cara posterior y borde lateral derecho del cuerpo uterino, que al mapeo del Doppler demostraron ser vasos sanguíneos de baja resistencia, ¿no? Con una interfaz endometrial de 6 milímetros. Ambos ovarios visualizados, ¿no? Con estructura conservada, y en conclusión, pues encontró el útero con una gran vascularización en cara posterior que podría corresponder a una malformación arteriovenosa uterina, ¿no? Y no descartándose otra etiología. Siguiente. Esto es la resonancia magnética nuclear que le realizaron a la paciente, ¿no? Donde se observa la malformación arteriovenosa, ¿no? Vemos como un ovillo en la imagen, ¿no? A predominio derecho. Y pues ante los hallazgos se decide realizar una embolización uterina, ¿no? En la que se constata en la secuencia de angioresonancia, hay una disminución del volumen, ¿no? De la malformación arteriovenosa uterina, ¿no? Particularmente a nivel central, con la persistencia de algunos vasos permeables a nivel central, ¿no? Ambas arterias uterinas permeables, y a nivel de ambas arterias femorales no se observaron signos de neurisma. No se observan imágenes de colección, y en la secuencia T1, T2 hay una disminución del parquete varicoso intrauterino. Siguiente. Bueno, esta es parte de la discusión. Bueno, vemos que la paciente, vemos que el caso clínico menciona que la paciente se realizó, ¿no? Un AMEO, tiene un antecedente de aspirado por el AMEO, ¿no? Y esto, pues, hay concordancia, pues, con los antecedentes, con la literatura que mencioné, ¿no? Que parte de las causas, ¿no? Traumáticas es esto mismo, ¿no? El hecho de haberse realizado algún aborto, en este caso por el AMEO, por el embarazo molar, ¿no?
También la edad, ¿no?, de la paciente, que es de 20 años, se encuentra dentro del rango de la bibliografía, que suele mencionar, ¿no?, que es entre los 18 y 72 años, según la revisión del caso. Y al analizar los motivos más frecuentes de consultas, se puede observar que la mayoría de las pacientes consulta por genitorragia, ¿no? Y aunque puede existir un amplio espectro de manifestaciones que varían desde formas asintomáticas hasta graves hemorragias que pueden poner en peligro la vida del paciente. En este caso, la paciente presentó una anemia severa y hipotensión arterial, ¿no? Y pues, con respecto al método de diagnóstico, la revisión ha demostrado que la modalidad de elección es la realización del ecodoppler, ¿no?, tal como se realizó en este caso, y la angiografía convencional constituye el gold estándar del diagnóstico. Siguiente. Y en conclusión, aunque se desconoce la verdadera incidencia de las malformaciones arteriovenosas uterinas, debido a su rareza, ¿no?, pueden ser una de las causas de sangrado que ponen en riesgo la vida de los pacientes, ¿no? El diagnóstico precoz y la intervención son necesarios para prevenir la morbilidad y la mortalidad significativa, ¿no? Y en este caso, la ecografía con Doppler Color es una buena opción para el diagnóstico inicial. Eso sería todo, doctora. Bien. Bueno, en realidad, su caso clínico bastante, bastante raro, ¿no? Raro. El que sea raro no quiere decir que no exista, pero eh, teniendo en cuenta la edad de la paciente, usualmente podríamos pensar otras cosas, ¿no? Podríamos pensar, eh, básicamente, eh, que podría estar dentro de las alteraciones que usualmente pueden presentarse en los ciclos menstruales. Ahora, eh, esta paciente, hay antecedente, ¿no? O sea, antecedente del uso de la MEU, más no le han practicado, digamos, el AMEU en este caso, dado que Mm, la paciente venía en muy mal estado en cuanto a sus funciones vitales. Ahora me gustaría alguna pregunta. Veo que el tema en realidad no es una eh, práctica eh, que se hace en las instituciones. Creo que esto se utiliza más en las postas, en aquellos lugares, ¿no?, en los cuales, digamos, no hay un apoyo, eh, más que todo sirve para solucionar los problemas que ya han mencionado dentro de las especificaciones que tiene para su uso. A ver, me gustaría una intervención, Cristina. Sí, buenas noches, doctora. Tengo una duda. ¿En qué caso se utilizaría lo que es el ameo y no el legrado uterino y viceversa? ya. Se utiliza en caso de que sea un aborto incompleto, ¿no?, con una altura uterina menor a 12 centímetros, ¿no? En cambio, el legrado con la cureta de Sims eh, se puede utilizar, ¿no?, cuando es mayor a 12 centímetros. También el aborto séptico, ¿no?, la gestación anembrionada, ¿no?, la movilidad tiriforme. Eh, bueno, la OMS recomienda más el AMEO debido a que es más práctico, ¿no? Como mencioné, es portátil, hay menor riesgo de perforación uterina, menor riesgo de infecciones, ¿no? Y es menos traumático para la paciente también. Ya. ¿Y el legrado uterino? Sí, doctora. El legrado uterino se puede utilizar en caso, bueno, no he leído tanto, pero había leído que es el caso de que la altura uterina sea mayor, ¿no?, a los 12 centímetros, debido a que no hay una cánula, en el ameo no hay una cánula
eh, que se puede utilizar en estas situaciones, ¿no? Que sea la altura uterina mayor, ¿no? En esos casos se utiliza el legrado, ¿no? Con la cureta de Sims y eso. Bueno, yo ahí tengo una eh, a- apreciación un poco distinta. Resulta de que algunos centros, ¿no? Como les había mencionado hace un momento, en los cuales eh, la atención es posible dada al embarazo temprano, ¿no? Eh, para aliviar lo que es eh, muchas veces la saturación de las emergencias por casos que se deben resolver en otro nivel y no en niveles un poco más, mm, digamos, de mayor resolución. Eh, Cuando se utiliza el AMEU, tenemos que usarlo, pues, habiendo hecho una selección, digamos, para el paciente, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que han mencionado, ¿no? Que sea un embarazo entre 8 y 12 semanas, que sea un aborto en curso, que sea una inminencia de aborto, o que sea un incompleto o un embarazo eh, anembrionado. Entonces son situaciones en las cuales, al igual que en el legrado, se tienen que tomar todas las consideraciones para salvaguardar la integridad de la paciente, ¿no? La asepsia, ¿no? Estas cánulas son de un solo uso. Hay otros en los cuales refieren que se pueden reutilizar, pero por las situaciones muy propias que pueden existir entre una persona y otra, es mejor que digamos, se utilicen específicamente para un solo uso. Ahora, ¿en qué casos vamos a hacer un legrado? Usualmente el legrado se utiliza haciendo uso de una sala de operaciones, ¿no? En el AMEU puede hacerse en una sala, en un tópico, ¿no? Pero manteniendo siempre las condiciones de asepsia para evitar problemas. Eh, y han visto ustedes que hay una preparación, o sea, debemos saber qué cosa va en un lugar, qué cosa va en otro lugar. Y estar con digamos, vestimenta adecuada, ¿no? O sea, eh, yo en todo el tiempo que he hecho la práctica, pues lo he hecho en hospital, ¿no? En hospital, eh, y nunca he visto que realicen un AMEU. Todos los legrados uterinos, todos, o mejor dicho, todas las pacientes con sangrado usualmente han entrado para legrado uterino. Pero sí conozco la jeringa de Karman con las cánulas que se utilizan. Tiene como ustedes han visto, eh, una preparación que hay que hacer, un armado que hay que hacerle a la jeringa para que pueda hacer el vacío en forma adecuada. Eh, el legrado uterino, ¿no? Eh, Tiene que tener también ciertas condiciones en las cuales la paciente nos permita realizar las evaluaciones en forma correcta, si se quiere, y completa, para nosotros poder utilizar ya sea la jeringa de Karman o las legras. Hay un procedimiento, hay un paso. Y lo primero que hay que hacer es hacer una buena evaluación de la pelvis, de los genitales, de ver el útero para que, digamos, el fondo
en qué lado está ubicado, si es retroverso, retroflexo, de qué tamaño es, qué consistencia tiene, ¿no? Tocará procurar examinar ambos flancos, ambos lados de la pelvis para determinar la ubicación de los ovarios, ¿no? Si son agrandados, si hay alguna otra formación, digamos, que nos haga pensar de que puede ser un quiste, puede ser alguna alteración a nivel de los ovarios. Entonces, una vez determinado esto, o sea, una vez determinado todas esas cosas que nosotros tenemos que saber, hay necesidad siempre de poder tener una visualización de lo que es el canal o el cervix, ¿no? Previo a esto, nosotros cuando hemos examinado debemos saber si el cervix es permeable o no es permeable, si es puntiforme, es un cervix que permite que ingrese el pulpejo del dedo. Entonces, para determinar qué es lo que tenemos que hacer. Otra de las cosas que hay que hacer en todo procedimiento, o mejor dicho, cuando vamos a utilizar algún elemento de los que vamos a utilizar para hacer ya sea el legrado o la aspiración, el AMEU, siempre hay que saber qué medida tiene la cavidad uterina, la cavidad endouterina. Y este va a hacerse mediante lo que es el histerómetro. El histerómetro es, digamos, un elemento de parte del instrumental que más o menos mide unos 30 centímetros, tiene una punta roma, ¿no? Una punta redondeada, y tiene una graduación, o sea, con las medidas, ¿no? Entonces, también es una cosa muy delicada. Un riesgo bastante grande es cuando no se sabe qué orientación tiene el fondo uterino. El histerómetro se debe coger con 2 dedos nada más. O sea, con 2 dedos para que cuando uno va a ingresar a lo que es el canal cervical, el histerómetro solito sigue la curvatura que tiene el útero. Incluso uno pone el histerómetro, digamos, con una inclinación de unos 45 grados, ¿no? Y lo vamos introduciendo y vamos a ver que el histerómetro puede cambiar de lugar. En vez de irse hacia arriba, se va hacia abajo. Eso nos está indicando que el cervix está siendo retroverso o retroflexo, dependiendo de cuánto o cómo ingresa el histerómetro. Nunca se hace fuerza, nunca se tiene que forzar. El riesgo mayor está en que cuando uno introduce cualquiera de los instrumentos, introduzca en la dirección contraria y ahí es donde se producen las perforaciones uterinas, ya sea hacia la parte anterior o hacia la parte posterior del fondo, ¿no? Esto va a ocurrir. ¿Y para qué sirve la histerometría? La histerometría sirve para saber cuánto voy a poner yo, cuánto voy a introducir el, ya sea la cánula o ya sea la cureta para hacer el raspado. Siempre se inicia con, digamos, con la pinza que nos pueda permitir ingresar las siguientes con el objeto de ir sacando. A veces no es posible poner una cureta más, digamos, más allá eh, digamos, 5 o medio centímetro, que es la cureta más chica, o una cureta de 1 centímetro, ¿no? Entonces, yo diría que una de las ventajas que podría tener el AMEU frente al legrado es que
como todos tienen una cánula quizás un poquito más gruesa, dependiendo de la edad gestacional, es posible, ¿no?, que con la aspiración se vaya obteniendo el contenido, pero siempre sabiendo qué orientación tiene. Y antes de utilizar, digamos, la cureta o la cánula, siempre se tiene que pinzar el cuello para traccionarlo hacia uno, ¿no? De tal manera que se hace casi horizontal, ¿no? Para hacerlo perder la curvatura natural que tiene el cérvix al unirse con el cuerpo. Entonces, traccionando es posible que podamos evitar tener algún tipo de complicación. Entonces, esto, digamos, es una de las formas en las cuales eh, se van a tomar ya sea las muestras o que requieran para saber si estamos frente a un embarazo o no, o solamente ser un trastorno de tipo hormonal con hiperplasia del endometrio, etcétera, etcétera. Pero siempre es necesario tomar todas las medidas para controlar esto. Esta pacientita, este caso clínico presentado, es un caso que se ha presentado dentro de un hospital. Usualmente la MEU se hace para las postas, lo utilizan en las postas médicas. Más frecuentemente, como les repito, yo tengo más experiencia con el legrado uterino que con el AMEU, por el tipo de hospital, ¿no? Yo he estado, digamos, teniendo una práctica en un hospital de más complejidad, en los cuales la sala de operaciones, o mejor dicho, la emergencia cuenta con 2 salas de operaciones, ¿no? Y no hay un tópico para realizar los legrados con AMEU, las aspiraciones. Bien, dicho esto, me gustaría alguna otra intervención. A ver, Diego Becerra, Sí, doctora. ¿cuál es tu ¿Me opinión escucha? con relación a esto? Bueno, no se me ocurre, no tengo alguna duda en mente en el momento, doctora. Al ser un procedimiento en la cual se va a utilizar una cánula dependiendo de la edad gestacional, ¿qué método crees tú que es, eh, digamos, qué sensación, digamos, podía tener la paciente o qué medidas se prevén para que la paciente pueda estar en un estado confortable, ¿no? Aparte del procedimiento, ¿hay alguna otra cosa que podríamos tener en cuenta con la paciente a la cual se le va a realizar un AMEU? ¿Cómo crees tú que podríamos
abordar a la paciente para poder hacerle un AMEU. Digamos, paciente que ya está en la camilla de procedimiento y nos damos cuenta de que el cervix no es permeable, digamos, no ingresa el pulpejo de dedo y no, que es una paciente, digamos, que no está sangrando de forma abundante, sino más bien que ingresa por una de las razones por las cuales se va a hacer un embarazo anembrionado, un aborto retenido. Bien, entonces, a ver quién, pues, Luis Paul Carrizo. Doctora, pero tenía una consulta con respecto a cuáles qué complicaciones podrían ocasionar, ¿no? La ¿Qué AMEU cosa? en la paciente, al compañero. ¿Qué complicaciones podría tener en la paciente el AMEU? ¿Tu Sí, pregunta? era una pregunta para mi compañero. A ver, Héctor. Sí, bueno, bueno, entre las complicaciones está, ¿no? La perforación uterina, puede haber una hemorragia por el vaciamiento incorrecto, ¿no? También puede haber un trauma cervical. Bueno, esas serían las complicaciones, ¿no? Más frecuentes. Ahora, para poder nosotros introducir ya sea una cánula o, o una alegra, es necesario pues tener la permeabilidad del cervix, como les mencionaba. Entonces, muchas veces es necesario utilizar algún tipo de fármaco para, en este caso, la silocaína, que ya lo mencionaron, para el uso de la MEU, ¿no? Con el objeto de permitir, digamos, permitir el acceso de la cánula. El cervix tiene una característica que es que no produce dolor a la paciente. No le produce cuando digamos, lo pinzamos, pero al momento de querer introducir algo, estamos prácticamente haciendo como una distensión, ¿no? Estamos forzando la abertura, entonces eso sí produce dolor. Entonces la paciente tiene que estar con algún grado de sedación, ¿no? Para que se pueda hacer el procedimiento. Si no, una de las cosas que la paciente refiere es la sensación de tirón, ¿no? Por el aspirado. Entonces, por eso es que la paciente debe tener algún grado de sedación, porque no es tan sencillo como poner la cánula e introducirlo y empezar. No, la paciente tiene que tener pues una vía, ¿no? Una vía por precaución, una vía también para producir un poco de sedación, ya sea diazepam, algún ansiolítico o haberle dado a la paciente, digamos, un relajante así para que no esté tan tensa, ¿no? O sea, el momento de hacerle el AMEU no es tan distinto como hacer un degrado, ¿no? O sea, es una forma de solucionar un problema de los que ya han mencionado, pero tiene todas las implicancias de ser de un procedimiento que a la paciente la pueda hacer sentir con mucho temor, ¿no? Por lo que van a hacer, por el desconocimiento de esto, pero de hecho hay que
hay que tomar, digamos, las precauciones como para que la paciente pues no se sienta tan, digamos, no vaya a sentir la molestia como algo eh, traumático, más de ya estar allí para someterse digamos, más por el problema que pueda tener que por estar allí eh, en espera de que le realicen ya sea o el AMEU o el EGRAD. Ambos son dos procedimientos en las cuales hay que atravesar lo que es la barrera de cervix, ¿no? Si es un aborto incompleto, pues allí el cervix ya se ha dilatado con todos los cólicos que la paciente presenta para expulsar o cuando se presenta la pérdida, entonces el acceso está facilitado justamente por eso, porque ya ese momento de dolor, de sensación dolorosa que tiene la paciente cuando está presentando el sangrado y la expulsión, ya se facilita el hecho, ¿no? Porque con todo eso que ha presentado, el cervix se ha abierto y ha permitido el acceso de, digamos, ha permitido la salida, ya sea del sangrado propio, del desprendimiento del trofoblasto, ¿no? Y estamos diciendo de que el caso este es un aborto incompleto, pero cuando no es un incompleto, cuando es un caso de un sangrado de origen que puede ser incluso puede ser un caso en el cual se ha dado por la presencia de un pólipo, ¿no? Entonces, allí tenemos nosotros que tener en cuenta si verdaderamente ese sangrado, ¿no? Es producto de un embarazo o es un producto de un problema, ya sea estructural u hormonal en la paciente. Bien. Jocelyn. Doctora, bueno, usted mencionó, ¿no? Héctor. Que sí, que el dispositivo no se podía reutilizar, pero bueno, la cánula, ¿no? Pero yo había leído que el dispositivo, ¿no? La jeringa de Karman, sí se podía reutilizar, pero pasando por un proceso de descontaminación, ¿no? O sea, se remojaba, se desarmaba, se remojaba el dispositivo en una solución de cloro al 0.5%, luego se hacía un lavado manual, ¿no? Con agua tibia, con una esponja, y luego se hacía otra desinfección, pero ya de alto nivel, con cloro también al 0.5% durante 20 minutos. Bueno, en los países que son subdesarrollados o en vías de desarrollo, muchas cosas que en otros medios no los reutilizan, aquí sí lo reutilizan, ¿no? De hecho, teniendo en cuenta esto, venden los kits, ¿no? Kits de AMEU, donde están eh, las cánulas de diferentes graduaciones y que dicen que es de una sola utilidad. Pero yo también he escuchado eso de volver a reutilizar. Ahora, hay dos tipos de jeringas de Karman, ¿no? O sea, una más sencilla que creo que la mencionó allí y otra que es más complicada, que viene desarmada y que para generar el vacío hay que armarla paso a paso, ¿no? Con anillo de seguridad, digamos que el hacer un AMEU implica tener la jeringa de Karman dispuesta como para poder utilizarla. Y muchas veces, como les repito, en otros medios no se utilizan, no son reutilizables, pero atendiendo a que están hechos para solucionar
problemas agudos, problemas de emergencia, ¿no? Y una vez abreviado lo que es el sangrado, ¿no? Una vez que la paciente, si es una cosa mayor, si es de mayor edad gestacional incluso, eh, se soluciona esto sacando un poco de tejido eh, pero, como les repito, siempre va a ser necesario muchas veces dilatar. Por eso el equipo ese viene con equipo de dilatación, dilatadores, que son dilatadores de Hegar, ¿no? Que tienen, digamos, dos medidas diferentes, uno en un lado y en el otro extremo otra medida. Eh, pero lo que duele, lo que molesta, lo que incomoda es la dilatación, porque estamos traccionando y la paciente las molestias que va a sentir es por la tracción que hacemos sobre el cuello para poder introducir la cánula. La cánula no se puede poner así en forma directa como si fuera un clavo, no. Ya les repito que esto tiene que ser haciendo perder la curvatura que hay del cuello, y el cuello va a sufrir una tracción. Y para esto no podemos decir que no duele, sí duele. Si no, no se tomarían todas las precauciones, al igual que en el legrado. Un legrado biópsico, yo les comenté en una oportunidad, se utiliza la jeringa, la cánula, ¿no? Una cánula con el objeto muy parecido a un histerómetro, la cureta de Novak, que tiene un borde aserrado. Ese borde aserrado, al momento de pasarlo nosotros por todas las superficie interna del útero en forma radiada, vamos obteniendo tejido del endometrio. Entonces, una vez que hemos terminado, lo que se hace es verter todo lo que hay en el contenido de la cánula. La cánula es una cánula, la cureta de Novak es una cánula, es como una cánula hueca, ¿no? En donde cada pasada que estamos sobre la superficie interna del útero va tomando tejido. Esos son para las biopsias del endometrio, ¿no? Y después ese contenido lo vertemos en un frasco con formol, ¿no? O con solución salina, dependiendo para el tipo de muestra de examen que se tenga que hacer. Pero al igual, siempre el atravesar lo que es el canal cervical, eso produce dolor. A ver, Héctor, Felipe, has mencionado algo en el procedimiento que se hace para poder introducir las cánulas. Ujú. Claro, para introducir las cánulas, se tiene que utilizar, ¿no?, los dilatadores de Hegar, ¿no? Porque van a haber de Sí, diferentes tamaños, de diferentes diámetros. Se va introduciendo pero desde ¿eso duele o no duele? ¿Qué el piensas tú? dilatar. Creo que sí, sí debe doler, doctora. Claro, entonces no se puede hacer así tan ligeramente eso. Tiene que haber algún tipo de acción, ¿no? Algún tipo de sedación. ¿Alguno de ustedes ha visto el uso, Cristina? Sí, doctora, justo le iba a mencionar que en el video también se menciona sobre el bloqueo paracervical, que bueno, en este caso creo que lo hacían con lidocaína al 1%. Sí, claro. Como les mencionaba, el cervix, digamos que si yo no lo tracciono, la paciente no va a sentir molestia, ¿no? Puede producir hasta reflejo vagal si yo tracciono demasiado. Si la paciente, por qué puede producir reflejo vagal?
porque la paciente se está defendiendo, ¿no? Mientras yo jalo, ella jala para el extremo opuesto, porque está consciente y siente dolor. La idea es que la paciente esté tranquila y permita colaborar, ¿no? Mientras no le duela a la paciente, probablemente se va a poder hacer un procedimiento sin el mayor problema, pero cuando vamos a encontrar una paciente, como les mencionaba hace un momento, una paciente con un aborto incompleto en curso, donde el cervix, por todo el proceso que ha pasado la paciente de dolor, de pérdida sanguínea y después de expulsión de restos, ha logrado de que ese canal se permeabilice. Allí es fácil hacerle ya sea el AMEU o el EGRADO, porque está permeable el canal. Entonces, lo más difícil por las causas que muchas veces se presentan, las perforaciones uterinas, incidentales, criminales, hechas por gente que no sabe ni cómo es la anatomía del útero, ¿no? Van a ser condicionadas pues por esto, porque sin pensar cómo es, introducen en forma horizontal, mientras el útero, si nosotros lo vemos en un corte sagital, el cuerpo no tiene una forma horizontal, siempre tiene una curvatura propia, ya sea anterior o posterior, va a depender de cómo uno evalúe y encuentre el útero en esa persona, ¿no? Bien, a ver, Hugo, Alfredo Cabeza. Sí, Doctora, buenas noches. buenas noches. Mire, yo tengo una pregunta respecto a lo que sería la preparación previa eh, antes de atender a estos pacientes, ¿no? O sea, respecto Sí. a qué antibióticos se le van a dar, qué preparación va a tener el cervix, ¿no? Y el manejo del dolor. O sea, Ujú. eso más que nada, si pudiera contestar el ponente. Ah, bueno, sí, había mencionado acerca de la antibiótico-terapia, ¿no? Que en este caso se puede utilizar, entre los antibióticos de elección está la doxiciclina, ¿no? La acitromicina y el metronidazol, ¿no? Bueno, la doxiciclina de 200, la acitromicina y el metronidazol de 500, ¿no? Esas son las tres opciones y todos son por vía oral. Y respecto a la preparación del cervical, ¿no? Recomienda también el misoprostol, ¿no? 400 microgramos vía sublingual. Siempre se recomienda 2 horas antes del procedimiento. Y también, pues, para el manejo del dolor, el bloqueo paracervical, ¿no? Que sería, pues, entre las horas 5 y 7, ¿no? Con lidocaína al 1%, al 2%. Y también, según la guía que había leído, ¿no? Se recomienda también el uso de antiinflamatorios, bueno, de AINES, ¿no? 30 a 45 minutos antes de que se realice el procedimiento. A eso justamente quería llegar, porque no es posible que una paciente pues tenga dolor. ¿Qué se hace con una paciente en la cual el orificio cervical está cerrado? Estoy yendo a un sitio, a una posta, lo que se hace es darle a que tome o aplicarle lo que son las tabletas de prostaglandina, ¿no? El objeto, o sea, lo que quiero lograr es que ese cuello se abra. ¿Y qué molestias? ¿Ustedes saben qué sintomatología presenta la paciente a la cual se le dan las prostaglandinas? ¿Alguien tiene idea? Lisette, Lisette, Rosario, Lisette. A ver, primero Lisette. Cuanto a la prostaglandina que se usa sobre todo es el misoprostol, doctora. Sí, claro. Pero ¿qué sintomatología tiene la paciente a la cual se le ha aplicado o se le ha dado a tomar? ¿Sabes? ¿Sabe alguien? Probablemente
que va a generar es las contracciones uterinas. Bueno, sí, sí, sí. Doctora, ¿se refiere Sí, a que puede presentar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fiebre? ¿Eso? Que pero son, bueno, claro, efectos. claro, esa no es sintomatología que sea para descartar. No es tan, digamos, decimos que a veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Muchas consultorios por ahí, esos, los cuales acuden muchas muchachas, les indican las prostaglandinas. A veces llegan la paciente con fiebre, con mucho dolor, ¿no? Pero es una fiebre que podría hacer pensar eh, que esto es un cuadro de un aborto incompleto, séptico, o en vías o infectado. Pero se le hacen las pruebas, todo de laboratorio y vemos que no hay infección, sino es una consecuencia de lo que se ha utilizado. Eso es para permeabilizar el cérvix. Una vez que ha hecho su efecto la prostaglandina, es más fácil la eh, utilización de las cánulas, ¿no? Porque un cérvix de una nulípara es puntiforme, ¿no? Justamente les mencioné un caso de los abortos, las gestaciones, los abortos retenidos, no sangran, pero ya ecográficamente ese feto no ha crecido para el tiempo que le correspondería. Aquellos embarazos que son anembrionados, que tienen solamente la vesícula y no hay feto, no hay embrión dentro, ¿no? Entonces, en esos casos tenemos pues que utilizar, y al igual que en todos los cuales se les vaya a hacer un procedimiento, porque donde van a ir es probablemente un centro donde no tiene hospitalización, solamente hay para manejo ambulatorio, ¿no? Y dentro de lo que se quiere es que la paciente, como hemos visto el caso, ¿no? Está un rato allí y luego ya la paciente se retira a su domicilio previa evaluación y el ver en qué condiciones está. Eh, por eso es que no es tan sencillo como decir el AMEU es así. Todos los procedimientos tienen que tener una forma de manejo del dolor, de manejo de las condiciones en las cuales la paciente sabe que le van a hacer, la van a ayudar, pero tampoco puede estar sufriendo, ¿no? Eh, Se le tiene que dar el confort suficiente como para que esté tranquila y uno pueda trabajar también en las mejores condiciones, no con una paciente que se está moviendo o se está resistiendo al procedimiento. Pacientes como están despiertas, muchas veces se va a mover, ¿no? Por justamente la sensación de dolor que siente. Si alguien que no está bien preparado puede forzar, digamos, el pasaje a través del cervix de la cánula. Todas estas cosas son necesarias conocerlas. Siempre hay un procedimiento, una forma de abordaje. Como les decía, ya sea para utilizar los dilatadores, ¿no? O para poder permeabilizar el cervix con la cánula y poder hacer el aspirado pues, a todo nivel. Así es. Importante saber que la paciente es un ser como todos nosotros, que si bien es cierto, está padeciendo de un problema, puede ser con sangrado o no tener el sangrado, como les menciono, pero hay que hacer de que, si se quiere, de una manera natural, ¿no? Natural, se pueda relajar ese cervix y poder permeabilizar el canal para que se pueda hacer y terminar el procedimiento. Eh, otra
ha mencionado también que la pacientita ha llegado a un hospital, ¿no? Ha llegado a un hospital y ahí le han hecho el procedimiento y han llegado a un diagnóstico muy fino, donde se cuenta con los servicios de imágenes en los cuales es posible visualizar todo eso. Y alguien debe haber pensado en el problema, porque no es una cosa tan sencilla de llegar al diagnóstico, y más todavía con una paciente que estaba ya en mal estado general, con una hemoglobina de 5 y tanto, ¿no? Hipotensa, como si hubiera estado pues en un cuadro de clave roja. Bien, Rosario Casas. Sí, doctora, bueno, mi pregunta es un poco más acerca, después de, bueno, que termina la MEU, bueno, si bien ya se examina y si la paciente está en buen estado, se le da de alta. Con respecto a lo que es el uso de anticonceptivos, normal, o sea, ¿se pueden usar de repente alguna contraindicación después del procedimiento? ¿Qué medidas se pueden tomar con una paciente después de la MEU? Claro, pero más dirigido a lo que es el uso de anticonceptivos, o sea, si, por ejemplo, quieren colocarse el DIU o si es que hay uno que esté más recomendado. Usualmente, cuando una paciente está en la etapa posterior de la MEU y quiere recibir un método de planificación familiar, va a depender de qué es lo que necesita, qué es lo que ella quisiera, ¿no? Hay hacer- darle tabletas anticonceptivas, eh, hay para ponerse el parche de progesterona, hay para el DIU simplemente el DIU, la T de cobre o hay también los implantes. Hay una serie de medidas que podría tomar. ¿Por qué razón? Porque eh, el AMEU o el grado uterino se comportan como si fuera una menstruación, ¿no? Porque se retira toda la descamación eh, de lo que hay dentro del útero, lo que está condicionando, siempre y cuando estemos pensando en que es una gestación, ¿no? Y que tengamos, la seguridad de que el tejido que tenemos allí es, producto de un embarazo. Entonces, puede recibir cualquier tipo de método de planificación. Simplemente hay que explicarle bien en qué momento, si quiere las pastillas, si quiere el implante, si quiere el DIU, ¿no? Sabemos que todo procedimiento va a implicar una reacción inflamatoria. Igualmente, cuando uno aplica el DIU, el método de planificación ahí dentro es una reacción inflamatoria para hacer inhóspito la posibilidad de que se pueda producir el embarazo. Entonces, si estamos buscando nosotros qué método hay para que la paciente pueda ver cuál es el que le conviene mejor, depende de la edad también de la paciente, ¿no? Rosario, Sí, doctora, me quedó claro. ¿has leído algo? Es que yo, bueno, es que había visto nada más que, o sea, en el procedimiento, o sea, puede haber lo que es, ¿no? El uso de anticonceptivos, pero, o sea, no tenía claro si es que
podría ser como se dice, ¿no? O sea, de repente en pastillas, o el dispositivo o las ampollas, pero en todo caso sería también, pues, eh, dependería también de la paciente en todo caso. Claro. Sí, justamente la paciente tiene que usualmente cuando se le ha hecho un AMEU, siempre tiene que tener, en el caso, un chequeo, ¿no? De ser posible una ecografía mejor para ver cómo está, si está todo completo y algún tipo de, digamos, de consejería, ¿no? Para que pueda utilizar algún método, ¿sí? Porque la paciente, una vez que se le ha realizado la aspiración, eh, un par de semanas más, todo lo que dure eh, la transición de lo que es el inicio de un nuevo ciclo, la paciente va a estar digamos, en capacidad de poder embarazarse. Entonces, la idea no es salir de un embarazo, ya sea un frustro, ya sea un embrionado, ya sea un incompleto, y poder eh, embarazarse nuevamente. Tiene que recuperarse, tiene que utilizar algún método, ¿no? Para que la proteja y la paciente pueda tener una vida, un futuro mejor en cuanto a su reproducción. Esto es la consejería básica que se le da a todas las pacientes, ¿no? Justamente para evitar que vuelva nuevamente con un embarazo, ya sea no deseado o ya sea que tenga una mejor planificación de lo que es su vida más adelante. Y que se recupere, ¿no? Que se recupere. Porque si bien es cierto, estamos hablando esto es justamente en gente joven, gente en edad reproductiva, ¿no? Y la idea es que el futuro obstétrico de la paciente no se trunque con tantos abortos o pérdidas por embarazos no deseados, incluso que pueda optar muchas veces digamos, por alguna forma clandestina, ¿no? De terminar con su embarazo. Siempre la consejería en lo que es eh, eh, algún método para que la paciente planifique siempre es lo mejor y nunca se debe dejar de ofrecer, justamente para que la paciente no tenga pues mayores problemas. No se presenta solamente en aquellas que tienen o le realizan a aquellas que todavía no tienen hijos, no puede ser una paciente joven que tiene hijos y que ha presentado un aborto, ¿no? Pero justamente también hay que ofrecerle todas las ventajas para que tenga una maternidad posterior sin problemas, ¿no? Mm, Ahora, muchas pacientes a las que se les aplica el misoprostol, ¿no? Muchas veces hace tan buen efecto, ¿no? Que expulsa casi completamente el producto, ¿no? A veces, digo a veces, ¿no? Porque no en todas ocurre, en el cual es posible que eh, se encuentren alguna de estas pacientes en estas situaciones, ¿no? Y ahora tenemos que ver qué le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Bueno, el AMEU es un buen procedimiento, el grado también, el grado uterino también, solo que
hay que ver el contexto en el cual lo vamos a emplear. Hospitalariamente no sé si lo emplean yo sé que MINSA sí utiliza, pero a nivel de postas, ¿no? Como para solucionar estos problemas, digamos, digamos, en aquellos lugares en los cuales como una forma de solucionar el problema, ¿no? El problema en forma inmediata. Y lógicamente quien tiene que hacerlos, gente que tiene preparación para hacerlo, como ya mencionó su compañero en el momento de explicar el procedimiento, que es posible que también haya complicaciones, ¿no? Las complicaciones más frecuentes, ¿no? Que podrían estar ahí, están dentro en manos, como digo, en manos experimentadas no puede pasar nada, porque sabe la anatomía, sabe cómo va a poner la cánula, ¿no? En qué momento hacer la aspiración, cómo hacer la aspiración, ¿no? Y vamos digamos, a aliviar el problema socialmente, ¿no? A nivel de salud pública. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Que ayude a la solución de este problema. Generalmente, o más se ve en los hospitales cuando llegan pacientes por abortos incompletos, siempre y cuando no estén infectados, o sea, la paciente no a veces la paciente tiene una pérdida, no llega oportunamente a que la vean y comienza a tener sangrados casi todo el mes. Llegan pacientes, si bien es cierto, no está infectado porque no está manipulado, pero la paciente llega en malas condiciones, ¿no? Y eh, bueno, es una de las cosas que se puede ofertar para hacer la cosa eh, mucho más, mucho más oportuna, más rápido que llegar a un hospital donde tiene que esperar turno para que le hagan el ERA o qué sé yo, ¿no? Pero eh, vamos a ver que lo que se quiere aquí es tener una satisfacción de la paciente, ¿no? En cuanto a la solución de su problema, por cualquiera de los métodos que puedan ofrecerle en la entidad donde vaya para tratar de buscar una solución. Entonces, desde el punto de vista médico, ¿no? Y desde el punto de vista de salud pública, el AMEU parece ser un método, ¿no? Efectivo también y que los costos también no son mayores para la entidad. Ahora, no sé más, digamos, en cuanto a esto. Yo creo que la jeringa de Karman es más fácil de poder esterilizar por sus características, ¿no? O sea, es como armar un rompecabezas en los cuales hay que tener una buena secuencia del armado y del sellado para que pueda hacer el vacío de una mejor manera. Bien, a ver. ¿Y me falta? Yo, A ver, doctora, a ver, Jocelyn. una consulta. En caso, digamos, ¿no? Que supongo que sucede poco o es poco probable, queden todavía residuos en la paciente, ¿se procedería a hacer otra vez el AMEU o cómo se manejaría? Bueno, a ver, Héctor.
Bueno, doctora, leí que eso sería una complicación de la MEU, Sí. pero no sé qué se procede en realidad. Supongo que un de grado. Bueno, va a depender, digamos, de las características, y es muy importante el tiempo del embarazo. Mientras más grande, o sea, mientras más edad gestacional tiene, mientras más se acerca a las 12 semanas, mayor cantidad de restos. Entonces, aquí usualmente se estila mandar una ecografía, ¿no? Hacer una ecografía antes de que la paciente, digamos, se retire. O ver, digamos, se le cita a la paciente si es que en el centro de salud no hay un ecografista o no haya la posibilidad de hacerle la ecografía. Pero si hay, si la paciente aparentemente se ha ido sin mayor problema, el sangrado aparentemente eh, ya no había, no se veía mayor sangrado en la paciente que como un pequeño, como un manchar solamente la toalla higiénica, sin ser un sangrado como una menstruación. Lo que se hace es, hay que ver en qué lugar estoy. Si estoy en un hospital, pues le pido la ecografía antes de que se vaya de alta. Pero si estoy en una posta, un centro de salud, a la paciente se le da indicaciones y se le cita en una semana, ¿no? Se le cita en una semana para ver cómo va la evolución. Si el sangrado persiste, se le deriva, se le pide una ecografía con el objeto de ver qué está ocurriendo, si verdaderamente esto es solamente un sangrado que puede ser, ¿no? Podría ser también digamos, del cervix lacerado, ¿no? O puede ser a consecuencia de restos. Lo más frecuente, ¿no? A veces es una aspiración insuficiente. Entonces, en estos casos, eh, se puede volver a repetir pero un procedimiento, digamos, en el cual voy a ver si verdaderamente estoy frente a restos que ameriten que yo le haga o un legrado o una nueva aspiración. Pero se puede complementar. El misoprostol lo que hace es favorecer las contracciones y expulsar el contenido. Se le puede hacer tratamiento médico a base de misoprostol, o si veo que no hay mucho, pero en el caso de que, digamos, se vea ecográficamente que hay restos regulares, entonces lo más seguro es hacerle un legrado uterino. Y el diagnóstico es aborto incompleto por AMEU insuficiente. Se le da tratamiento y se le deriva al centro de salud más oportuno, ¿no? Más cerca o al cual corresponde. Y así es, Jocelyn. Bien. ¿Alguna pregunta más en relación al tema? Héctor Felipe. No tengo ni una duda, doctora. Ya. Bien. El caso clínico básicamente es más que todo antecedentes de AMEU, ¿no? Porque es un caso más complejo, que no se ajusta a lo que es, pero bueno, también es interesante, porque es una muchacha de 20 años, ¿no, Héctor? Sí, doctora. Porque solamente, pero sí tenía una
un antecedente importante porque la mola es peligrosa también. Entonces se le dice a la paciente muchas veces que por lo menos en un año procure no embarazarse para tratar de evitar que algún tipo de problema pueda repetirse y ser, digamos, de mala evolución en cuanto a la vida reproductiva de la paciente. Bien. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a dar por concluido esta práctica de hoy. Doctora, una consulta. ¿Quién? Alberis, dime. Pues, sí. Doctora, en el caso clínico nos habla de la malformación uterina. Arteriovenosa. Sí. Bueno, malformación arteriovenosa, ¿cierto? ¿Esta puede ser, doctora, como consecuencia de este antecedente del AMEU o de la mola? No, de ninguna de las dos. Eso es una cuestión orgánica estructural de la paciente, así como los aneurismas cerebrales que se presentan en gente joven sin antecedentes de nada y silenciosamente pueden ocasionar que se presenta súbitamente una cefalea intensa y la paciente se desploma, se cae y se dan cuenta posteriormente que lo que tenía era una malformación arteriovenosa, un aneurisma. Eso es algo orgánico en la paciente. Por eso yo digo que es una cosa compleja y que ella ha ido a una institución en la cual han sospechado algo en la paciente, porque no es una forma frecuente de presentación, ¿no? Podemos encontrar malformaciones de distintas formas, pero como son compensatorias y son en zonas no muy comprometidas, no van a dar mayor problema. El ser humano es único e irrepetible y hay diferencias, así como físicamente nos diferenciamos unos de otros, igual pueden haber conocemos más o menos las estructuras, los órganos, las arterias, pero así como esa también hay otras, ¿no? Otras formas y por allí esta paciente lo ha presentado, ¿no? Pero es un buen diagnóstico. Doctora, Sí. bueno, en la discusión del caso mencionan que el AMEU, que podría haber aparecido, ¿no?, esta malformación arteriovenosa uterina por el AMEU, ya que en la introducción dicen que puede haber, ¿no?, por causas congénitas, como mencionó, o por causas adquiridas, como un traumatismo uterino. Y entre esas causas adquiridas mencionaban las cesáreas, algunas intervenciones, alguna cirugía pélvica a un legrado uterino, ¿no? Y justo menciona, ¿no?, que hay una concordancia entre lo que dice el caso y la literatura, ¿no? Eso mencionan en la discusión. Así, No ¿no? sé qué. Yo particularmente tendría mis dudas, pero bueno, frente a la evidencia no hay forma hay una serie de traumas que pueden ocurrir y pueden ser desencadenantes de algo, pero bueno, sí, lo están refiriendo porque ya, como le repito, el caso no es un caso frecuente, ¿no? No es una cosa en el que yo esté pensando, tengo que hacer tal cosa, pedirle sí una ecografía Doppler, ¿no? Y más todavía porque la paciente tiene 20 años. Con mayor razón, pues hacerle un estudio. Ahora, que la MEU bueno, no les... y a mí me parece más que todo es algo congénito, ¿no? Me parecería a mí que apunta más para eso. Digamos, esas conclusiones son posibilidades, podría, o apunta a tener como resultado de que la MEU puede ser
el desencadenante de este detalle, porque si no, no existiría el AMEU. En todos los trabajos y estudios que hay, hacen estudios comparativos. AMEU, todos, digamos, aquellos que están a favor del AMEU refieren que es el mejor hallazgo, el mayor descubrimiento después del legrado, porque antes todo se solucionaba a base del legrado, ¿no? Y hacen incluso comparaciones de cuál es mejor, tanto el legrado uterino como el AMEU son procedimientos versus, comparan versus tratamiento médico, ¿no? Y el tratamiento médico es el misoprostol. Entonces ven formas comparativas entre uno y otro y todos dicen de que el AMEU pues es un procedimiento barato, fácil, accesible, ¿no? Eh, y de esa manera, pero que sea consecuencia del AMEU que se le haya producido esta malformación. A ver, ¿tú qué opinas, Felipe? Héctor. Sí, doctor, yo opino que el AMEU sigue siendo de los procedimientos más seguros, ¿no? En este caso sería un caso extremadamente raro, ya que menciona el caso que hay solo 100 casos reportados de esta patología, ¿no? De la malformación arteriovenosa uterina, de los cuales entre la congénita y la adquirida, pues la adquirida ha reportado más casos que la congénita. Supongo que acá eso habrá tenido peso, ¿no? Para poder llegar a la conclusión de que la paciente ha tenido esa malformación arteriovenosa por el AMEU, ¿no? Ya que está como antecedente. Pero sí, todo apunta a que el AMEU es atraumático, porque no legra, solo aspira con presión negativa. Pero puede ocasionar también alguna perforación. Bueno, Claro, pero no, la paciente eh, cuando tenía, creo, ¿cuántos años se le hicieron el AMEU? No eh, explica, ¿no? no especifica, pero inició sus relaciones sexuales a los 15 15 años años, sí. y ahorita tiene 20. Entonces, en ese rango de 5 años se habrá realizado el AMEU. Sí, pues claro, no queda de otra. Pero eso es buen punto para que ustedes exploren, ya que van a iniciar ustedes el próximo año su vida hospitalaria, exploren esa posibilidad. ¿Qué tanto daño puede condicionar o simplemente el AMEU fue un detonador para poder encontrar, ¿no? Lo que es una malformación arteriovenosa, ¿sí? Esto podría ser una buena estimulante a que investiguen ustedes. Bien, entonces, eh, chicos, vamos a dar por terminada la práctica de hoy día, si es que ya no hay ninguna otra pregunta. Espero que esto estimule su curiosidad su curiosidad científica con relación a la MEU. Bien, entonces vamos a terminar la práctica guardando la grabación. A ver, ¿quién tiene la...